¿Hace cuánto tiempo vive en Israel, Rabino? Wow, ya voy a cumplir 30 años pronto de vivir aquí y vivimos con dos interrupciones. Una interrupción en una shlichut breve que hicimos en la República Argentina en el 2002 y otra cuando fuimos convocados por la comunidad judía de Madrid para que yo conduzca la comunidad del norte de Madrid y Ethel, mi señora, conduzca la parte de educación judía del único colegio judío de esa ciudad. Y todo este tiempo, bueno, desde que hice Aliyah yo estoy viviendo aquí en Israel, con ese paréntesis, no siempre en esta parte de Male Adumim, que pasamos para aquí hace apenas 12 años. En Male Y Adumim. antes viví en Jerusalén, en el centro, el mero centro de Jerusalén. Luego viví en el norte de Jerusalén, pero dentro de la ciudad. Y después en una zona preciosa que recomiendo a todos que visiten, que se llama Har Adar, y cuyo nombre es una hebreización del radar, y a propósito pronuncio fuertemente las R's que había en la época del mandato británico, y que está ubicada en el bosque, es justo a las antípodas de Male Adumim, en el camino a Tel Aviv. Por lo tanto, está del otro lado. Desde casa a Aradar, desde Male Adumim a Aradar, no es más que media hora. Las distancias son muy breves, pero los climas son totalmente diferentes. Allí estuvimos en lo alto de la montaña, muy alto, porque por eso hicieron el radar, con un clima casi suizo, con una zona de bosque, y aquí estamos en el desierto. Las posibilidades que tiene Israel de contar con todos los climas y con todas las geografías. Así es. Y hablemos ahora de la vacunación. ¿Cuándo empezó la vacunación y cómo se llamó esta operación? Bueno, el tema es un tema muy importante porque el gobierno de Israel estableció contacto y consiguió, de alguna manera, ubicarse en un buen lugar para ser de los primeros países de recibir esta vacuna que yo me di contra el COVID-19, que es de los laboratorios Pfizer, y al mismo tiempo también de una segunda clase de vacunas que van a llegar apenas el lunes o el martes de la semana que viene, hasta que, supongo que en 3 semanas o 4, ¿La de comience Moderna? la aprobación de la vacuna israelí. Es decir, que Israel de alguna forma se cubrió. El domingo de la semana pasada o el lunes, si la memoria no me falla, comenzó la vacunación cuando se aplicó a los trabajadores de los hospitales, que no son solamente los médicos, sino que también son los asistentes, los paramédicos, los enfermeros, las enfermeras, el personal de limpieza, y eso es una cantidad nada despreciable de personas. Y luego los privilegiados somos nosotros los ancianos, que nos tocó en la segunda etapa, y lo que había que hacer era llamar por teléfono y conseguir turno. Al principio no fue fácil que atiendan el teléfono, se cortaba la comunicación porque se bloqueaba una enorme respuesta, cosa que es maravilloso porque hubo también hay un trabajo psicológico de intereses creados, hablando y exagerando los efectos secundarios que podría tener la vacuna, y mucha gente temió y teme hasta el día de hoy ser los primeros en probarla. Nosotros conseguimos el turno para el jueves y fue pero muy bien organizado el proceso. A mí me tocó el turno en Jerusalén, al lado del estadio Teddy, porque pertenecemos a la CUPA, es decir, a la caja médica, al seguro médico de una de las, no digo empresas, pero de los grupos de seguro que tenemos en la posibilidad de elegir en los pobladores de Israel. Y me dieron la hora de las 9:50 y llegué a las 9:40, 9:30 quizás. Tuve que llenar un papel y
10 minutos de espera y me tocó. Me aplicaron la inyección y me pidieron que me quede esperando 15 minutos por si me daba algún tipo de shock anafiláctico. Y gracias a Dios no me dio, pasaron los 15 minutos y regresé a casa. El operativo estaba muy, pero muy bien montado, cosa que en un Israel de balagán permanente, en el cual todos tratan de empujarse y donde las colas no se respetan, y donde yo tengo largas historias, podría escribir otro librito sobre cómo me fue como Ole Hadash tratando de hacer la cola y colocándome yo y llegando al primer lugar o al segundo o al tercero y ver cómo llega el autobús y todos suben y el que se queda abajo soy yo, o haciendo la cola para subir al elevador en las oficinas de mi trabajo, y llega el elevador y todos suben y yo, después de haber tratado de ser gentil para que alguna dama suba antes, pues me quedaba abajo, todos subían, después de darme 2 o 3 empujones y ya. Y esta vez hubo intentos de personas que no tenían registrada la cita para la vacuna porque no reunían el requisito de ser mayores de 60 años y no se les dio en esta CUPA, en la cual nosotros formamos parte, no se autorizó. Otras CUPOT en otros lados permitieron establecimiento de colas para gente que menor de 60 años y en la medida en la cual iba quedando dosis de vacunas, porque las vacunas tienen que ser cuidadas bajo condiciones muy especiales, particularmente de temperatura, le aplicaron las dosis a los demás. Fue un operativo muy simpático. Yo te he enviado una fotografía donde estoy en el momento de la vacunación. El enfermero que me lo aplicó es un hombre joven, no judío, es un hombre joven de la población árabe de Jerusalén, absolutamente gentil, hizo lo suyo, incluso estaba preocupado si me dolía, me interrogó otra vez si tenía alguna posibilidad de tener algún shock por si era alérgico o algo. Y bueno, y nada, y terminó y a casa. Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y se siente bien? Sí, lo que tuve un poco de dolor en el lugar donde se hizo la aplicación, el dolor con el roce de la ropa más que nada, y me habían dicho de que probablemente podría tener, como dicen todos los papeles que uno recibe cuando compra una medicina, todas las posibilidades de efectos secundarios, pues a mí me dio el efecto secundario que yo llamo el efecto secundario del Shabbat, que me dio muchísimas ganas de descansar. Y si bien Shabbat en esta parte del año es brevísimo, pero muy corto, pues me parece que la siesta fue un poco mayor que la que hubiera correspondido. No sé si por la vacuna y por el efecto secundario o por el efecto sagrado del Shabbat. Y también por el nervio, ¿no? Por el nervio de alguna manera, porque como usted acaba de decir, pues no se desconocen los efectos secundarios. ¿Cómo Mira, Israel convenció a su población? mira, acá hay que tomar una decisión. No siempre es fácil tomar decisiones. Aquí estamos hablando, y lo digo también para aquellos que todavía no pueden recibir la vacuna y la van a recibir quizá dentro de una semana, o dentro de 2, o dentro de 3. Y mi recomendación personal es, pese a todas las dudas, no tengan ninguna hesitación y vayan a darse la vacuna. Porque la única manera de derrotar a la pandemia, la única manera de rescatar a las personas de consecuencias graves de la enfermedad, aun cuando se curan, y de la muerte, porque tú sabes muy bien, y yo sigo todos los días a enlace, y me toca Gracias. tristemente ver el obituario, y me encuentro ahí con personas muy queridas, pero muy queridas, que fallecieron, algunas por otras razones, por enfermedades, lamentablemente, que toca lamentar. Pero cuando veo los nombres de personas que he conocido de cerca durante los años que he vivido en México, que fallecieron porque Dios lo decidió así, obviamente, pero que debieron haberse, si hubieran tenido la posibilidad, vacunado.
o debieron haberse cuidado más. Es decir, debieron haber tenido mucho más cuidado en lavarse las manos, no una, ni dos, ni tres, sino 10 o 15 veces por día, de no salir a la calle, aunque era necesario espiritualmente salir de lo que yo llamo la cárcel de la casa, que tenían ganas de abrazar a los hijos y a los nietos, que es un derecho maravilloso y del cual nos hemos privado durante casi 10 meses. La obligación de llevar el barbijo bien puesto y no hacerse trampas a sí mismo, de obedecer las normas del gobierno. Cuando yo veo que personas fallecieron cuando deberían estar vivas todavía, el corazón se me parte. Y cuando veo en Israel hay algo que es terrible, que hay ciertos grupos en la población que no obedecen o por falta de disciplina, o por falta de cultura, o por tener líderes, voy a decir algo muy pesado, líderes asesinos, que al principio de la pandemia, por lo menos, ordenaron a sus seguidores a desconocer las normas y organizaron bodas multitudinarias, y organizaron filot cuando el gobierno pedía, las autoridades de salubridad pedían encarecidamente que los minyanim se limiten, que se haga tfilá al aire libre, que haya espacio en el minyan, y muchos rabinos, jajamim en serio, pedían a la gente que no vaya a rezar y que hagan la tfilá solos, sin minyan, porque había que proteger la vida. Y digo que aquellos que dijeron a sus feligreses, a sus seguidores, a sus hasidim, que concurran a las bodas, que vayan a las clases, que habilitaron las clases para niños cuando el gobierno decía que los niños no debían concurrir, porque si bien la posibilidad de sufrir la enfermedad era menor, la posibilidad de contagio, particularmente en familias numerosas, era mayor. Y familias que viven hacinadas en casas muy pequeñas. Y eso sucedió en parte de la población árabe y parte de la población de judíos ultrarreligiosos. Y que si se hubieran cuidado, primero si hubiera habido vacuna, obviamente, pero si se hubieran cuidado, las cifras de mortandad y de morbilidad en Israel hubieran sido, como fueron al principio, de las más bajas del mundo. Y ahora nos encontramos con que sí, hasta ayer por lo menos, el promedio de personas vacunadas en porcentaje de la población general de Israel es la segunda del mundo. Es decir, que nosotros tenemos, a medida que vaya avanzando el tiempo, probablemente nos mantengamos allí en el primer lugar, en el segundo, en el tercer lugar, porque si dentro de un mes y medio, 2 meses y medio, todas las personas puedan recibir la vacuna y si las vacunas realmente nos van a proteger, pues ese va a ser el fin de la pandemia, porque quedará reducida muy, pero muy, en grupos muy pequeños y posibilitará, hay algo que es muy importante también, la vida de las personas que van a poder volver a trabajar, que no van a perder sus puestos de labor, van a permitir la cultura de las personas que quieren ir al cine, que quieren ir al teatro, que quieren ir a shiurim, de las personas que quieren ir a las sinagogas, que puedan ir y estar en su sinagoga de 500, 600. El Bet Knesset Gadol de Jerusalén está cerrado, que todos conocen, todos quienes estuvieron en Israel en algún momento entraron a la gran sinagoga, está clausurada. Y es terrible sentirlo así. Es un lugar al cual yo solía ir cuando vivía en el centro de Jerusalén. Vivía a 200 metros del Bet Knesset Gadol. Y al cual también ahora, particularmente en las noches de Selijot o en Yom Ha'atzmaut, es el lugar al cual voy. Pero no hay, está cerrado. Entonces, y allí en sí, Maladumim. Mire, Maladumim estuvo en lo que se llama bajo el semáforo rojo y vuelve a estar hoy en semáforo anaranjado y rojo.
Las sinagogas con el invierno, es decir, en la medida en la cual empezó la lluvia y el frío, que estaban en las calles, a apenas 60 metros de mi casa, dado que las casas en nuestra cuadra están construidas sobre una especie de montanita, de montículo, y que dan a un valle, podrían ubicarse en los jardines o en los patios de las casas, que por grupo son 3 casas. Hay suficiente espacio para que 20, 30 personas mantengan su distancia y puedan hacer fila allí. Y en 60 metros más allí, 80 metros más allí, había otra cosa igual. Y nuestra sinagoga, incluso en Rosh Hashanah, estableció un minyan por separado, se dividió la gente del minyan, porque parte de la gente fue también a un conglomerado privado para hacer la tefilá allí, parte bajo un toldo que se construyó sobre la calle de entrada a la sinagoga, y donde estuvimos nosotros en el lugar de la suká de la sinagoga, donde se mantenían, estábamos sentados separados, a la distancia exigida con las máscaras, muy triste, pero al mismo tiempo cumpliendo con la mitzvah más importante de la Torah, que dice que las mitzvot están dadas para vivir, y las personas tenemos la obligación de hacer todo lo posible por vivir nosotros y permitir que los demás vivan, y la única manera era de protegerse, y es de protegerse, y ahora, Baruch Hashem, tenemos ya vacunas que prometen erradicar la pandemia, que de otra manera no se iría de nosotros por muchos años. Esperemos que se dé, más otras medidas que ha tomado el gobierno y que tiene que tomar el gobierno, de cerrar fronteras y demás, que a veces es muy difícil cumplirlas. ¿Y cuándo le toca la segunda dosis? Ya me dieron fecha y ya me dieron hora, el 14 de enero a la misma hora, 9:50, en el mismo lugar. Se llama Arena, en la salida del estadio Teddy en Jerusalén, a 20 kilómetros de casa, a 35 minutos exactamente de conducción, en un estacionamiento gigantesco, dado que la gente respeta el horario y cada uno tiene su horario, pues el estacionamiento del estadio de fútbol es más que suficiente para dejar el auto, caminar 100 metros, tomar el elevador, llegar a la zona de vacuna, y ya, yo ya tengo la fecha para la segunda dosis. ¿Y los menores de 60 cuándo se van a vacunar? Se supone que cuando la mayor parte de los mayores de 60 estén vacunados, estoy hablando de mi CUPA, porque como dije antes, la CUPA general, la clarita, así se llama, no quería nombrarlas porque pareciese ser una publicidad. Yo no formo parte de la clarita, aunque fue la primera a la cual me afilié cuando llegué a Israel. ¿La clarita es Ellos, como un seguro social? ¿O? sí, son todas seguros sociales. Hay 4 o 5 cajas de ayuda médica, donde tú, como ciudadano, pagas una cuota, que el Seguro Social a veces en determinados casos lo absorbe, es una cuota relativamente barata. Es un seguro médico que permite la aplicación de medicinas sumamente caras a un precio accesible para todos. Por otro lado, las visitas médicas son prácticamente gratuitas, las cirugías complicadas son prácticamente gratuitas, los estudios que son en cualquier país del mundo o en la medicina privada carísimos, se realizan en forma gratuita. Y las vacunas, todas estas vacunas, son gratuitas. Yo no tuve que pagar ni un centavo para que me la apliquen. Y cuando se termine de dar la vacuna a todas las personas de gran riesgo, que somos nosotros los ancianos, pues bajarán al Ni resto. tan anciano, rabino. No, es una cuestión de, por más que me quiera quitar la edad, la que tengo es de 77 años, y de 60 hasta 77, pues hay 17 más jóvenes que yo que la han, 17 años, personas 17 años menores que yo que la han recibido, y Baruch Hashem, Israel tiene personas de más de 100 años, tiene un núcleo muy respetado de ese tipo de personas, que el Estado de Israel
Y también hay que decirlo, ha decidido protegerle su vida, porque apenas hoy todavía hay naciones donde se preguntan si vale la pena pagar el costo para postergar la muerte de los ancianos, particularmente de los ancianos enfermos. Lo que se llama en español el triaje, que es un concepto que nace básicamente en los campos de batalla, cuando se produce en la mitad de una batalla la muerte de soldados y la sobrevivencia de 2, 3, 4, 5, pero pueden atender solamente a uno. Y la pregunta es a cuál de los heridos hay que atender cuando se los trae, porque no hay posibilidades de atender a todos. Entonces se fijaron ciertos criterios que hay que atender a aquel que tiene más posibilidades de sobrevida. Y parecería ese criterio lógico. Pero cuando se intenta aplicar como norma en países que dijeron, y también es fácil de comprender, que no querían detener la economía, porque que la gente se muera de hambre o que se muera de la enfermedad es mejor que se muera de la enfermedad, porque igual se va a morir, porque es una persona mayor, porque es una persona que tiene su cuerpo deteriorado y es proclive a no poder resistir el ataque del corona. Y este es un tema moral, filosófico, religioso, muy importante, que nosotros tenemos que tener muy claro. Israel decidió que el costo social y económico para el país es muy alto, pero que hay que proteger la vida de todos los habitantes, aún de aquellos que tengan pocas posibilidades de vivir mucho tiempo, o porque están enfermos, o porque son muy, pero muy viejitos, y protegerlos también de que el corona no acelere su muerte. Esto es un ¿Qué dice el principio, judaísmo de eso? mira, la norma judía es Bahá'í, otra vez, no hay diferencias, nosotros no podemos decidir quién es más útil para la sociedad. Puede haber una persona que tenga 80 años, que esté gravemente enfermo y que una idea de él sea útil para todos los demás, o como sucede con muchos rabanim, que Dios les dio la bendición de ser longevos, y una enseñanza de lo que ellos puedan dar con su sabiduría, con su experiencia de vida, con todo el largo camino que recorrieron hasta llegar allí, y tanta gente conocieron, y tantos problemas conocieron y pudieron resolver. Pues, ¿quién puede evaluar un día de la vida de un sabio? ¿Quién puede evaluar la vida de un médico? ¿Y quién puede evaluar la vida de un padre, de una madre, de un hijo? Y decir, yo prefiero este en lugar del otro. Ese es un dato que en momentos de guerra es obvio que no hay muchas posibilidades de elección, y que quien elige allí es apenas el médico, el enfermero o el compañero que va llevando al herido al puesto de socorro. Pero aquí tiene que ver con una política nacional. Y en Europa en particular hubieron naciones que discutieron eso. Y hay países, incluso Estados Unidos, que de alguna manera, al no haberse adoptado medidas estrictas, decretó, guste o no guste, la muerte de decenas de miles de personas. Y nosotros vemos un país como Estados Unidos, con todos sus adelantos, no tuvo la fuerza ni la decisión política, en realidad, de hacer todo lo imposible por prolongar la vida de aquellos que estaban más expuestos. Y bueno, yo no soy quien para juzgarlo, pero sí plantear que en esas opciones nosotros tenemos que seguir la opción de la Torah, que dice que la vida es el factor más importante tras para conservarla, e incluso tenemos la autorización de transgredir todos los principios, que la transgresión de los principios que la misma Torah da es una mitzvah, es un precepto positivo, otra vez porque el valor de la vida es mayor que cualquier otro valor de todos los valores que nosotros tenemos, la vida propia y la vida del otro, ¿verdad? Así que ese es un tema muy, pero muy importante que ahora en esta pandemia se ha puesto a prueba, y que no he escuchado
suficientemente la voz de los líderes judíos en la Golá, que deberían haber hecho lo mismo y debieron haber salido a hablar con toda la fuerza. Y, por ejemplo, debieron haber prohibido que se dé jupá y kiddushin, que se realicen bodas con más de 30 personas. Al inicio de la pandemia, May, el mismo día se produjeron 2 bodas en mi familia. Una en Petah Tikva, a la cual asistieron 20 personas. Y una en la Ciudad de México, a la cual asistieron 200 personas. Es muy probable que si no hubiera sido por la pandemia, en lugar de 200 hubieran habido 800 o 900 invitados. Sobrinos queridísimos míos, sobrinos nietos, y yo no pude asistir a ninguna de las dos, ni siquiera la de mi sobrino nieto, que vive tan cerca mío. Y era obvio que no iba a ir, les dije que no iba a ir, aunque me habían invitado incluso a cooficiar la boda. ¿Por qué? Porque el principio de la vida era el principio mayor. Entonces, sé de los esfuerzos maravillosos, maravillosos de las autoridades del Comité Central. Sé de la lucha que hicieron las autoridades de las comunidades en México, porque sigo estando relacionado con mi México querido. Y sé también de la indisciplina y en la forma en la cual, lamentablemente, muchas personas se apartaron del cumplimiento de esas normas, trayendo resultados trágicos y muy dolorosos para todos, porque es suficiente una vida que se pierda inútilmente como para que de alguna forma nos afecte a todos. Así es. Dígame, ¿es obligatoria la vacuna en Israel? No, y me parece muy bien que no sea obligatoria, porque parte de lo que trae la pandemia es un poco mucho, como dicen los chicos, de pérdida de los derechos civiles. El hecho de que nosotros no podamos salir. Hoy ha comenzado el nuevo encierro hace 1 hora y 44 minutos. Y bueno, yo quiero salir, pero no puedo hacer más que 1 kilómetro fuera de casa. Y yo quiero verme con mis nietos y no puedo. ¿Y cuándo los voy a volver a ver y hablar con ellos? Y hablo de ahora de mis nietos grandes. Y con suerte dentro de 3 semanas o dentro de 4 o usando el Zoom. Y no hay clases excepto en algunos lugares para niños muy pequeños. Y mi hijo está con el Zoom recibiendo clases de su colegio, que no es lo mismo que la clase presencial, porque tampoco los profesores están preparados. Entonces nos han quitado una cantidad de derechos. Si nos obligasen a vacunar, pues perderíamos más derechos y todo el resultado de la pandemia, particularmente en aquellas naciones que no tienen una tradición democrática, se corre el riesgo de que se pierdan todas las libertades, porque, mira, May, es importante que se sepa, para evitar contagios, el ojo, el gran ojo, podía saber con tu teléfono celular dónde te encuentras y dónde me encuentro yo, y avisarme si alguno de nosotros dos se hubiera contagiado, Dios no lo permita, que nos tenemos que alejar. Es decir, que de pronto algo, un instrumento que logra la pérdida total de la privacidad del ser humano, en manos de un gobierno irresponsable o en manos de quienes lo quieren utilizar con fines políticos, es un arma que limita la libertad del ser humano. ¿Qué quiere decir de que alguien esté sabiendo las 24 horas del día donde yo me encuentro porque controla mi presencia a través del teléfono? Es decir, resumo, la pérdida de las libertades que estamos pagando de alguna forma para sobrevivir, y sí, para sobrevivir, si también se aplicase la obligatoriedad de la vacuna, pues sería ya convertirnos en objetos manipulables que nos estarían acostumbrando a obedecer órdenes, algunas lúcidas, algunas correctas, y a lo mejor, quién sabe, como ya hemos visto en otros momentos de la civilización,
decisiones absolutamente absurdas que sirven únicamente al poder dominante en ese momento, y nos convertiríamos en esclavos y en objetos sin posibilidad de discernir nada. Nos quitarían la posibilidad de opinar, de estudiar versiones diferentes a las del régimen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que fue muy inteligente dejar a la responsabilidad de las personas la aplicación de la vacuna, y en la medida en la cual pasen las semanas y se verifique que los efectos secundarios son realmente secundarios, mucha gente que a lo mejor hasta ahora no se animó, pues va a animarse y que está esperando a ver qué le pasa al vecino, pues si al vecino le va bien, pues va a ir a vacunarse también. Pues sí, ¿qué porcentaje de la población se vacunaría, por ejemplo? No, el objetivo del gobierno es vacunar absolutamente a toda la población mayor de 16 años. Es decir, de que estamos hablando casi de un 80%, no sé bien los números estadísticos, pero de la mayoría absoluta de la población. El problema con la vacuna, por lo menos en la vacuna Pfizer, la vacuna estadounidense, la segunda vacuna tiene menos requisitos. Tiene que mantenerse a 70 grados centígrados bajo cero. Y no hay frigoríficos en cantidad suficiente para poder tenerla, y no hay medios de transporte de un lugar a otro en camiones cerrados que puedan mantener la medicina a esa temperatura. Es decir, la temperatura sale de la fábrica, tiene que llevarse al aeropuerto, si es que se importa, ¿verdad? Tiene que estar en aviones que tienen que tener cámaras frigoríficas de ese nivel. Un refrigerador normal en la casa, lo máximo que puede llegar es a menos 18 o menos 20%, pero no hay, Congelador, nadie tiene un congelador. congelador, nadie tiene un congelador de menos 40 o de menos 50, no hay ninguna razón por la cual tenerlo. Entonces hay que preparar esa infraestructura, hay que confiar en la responsabilidad del personal médico, que no se distraiga, que no saque la cajita del congelador y de pronto se vaya a fumar un cigarrillo y los deje en un lugar, que pueda disolver correctamente el material y sacar de cada frasquito la cantidad exacta. Cada frasquito de esta fábrica permite 4 dosis. En realidad permite 5 dosis, y es suficiente con que alguna enfermera o algún enfermero distraído se exceda de la dosis o de dosis menores, como para que o no sirva para nada o para que cause algún perjuicio a la salud. Se necesita personal entrenado. No todos los países tienen personal entrenado, no todos los países tienen instalaciones, no todos los países tienen sistemas de computación que permiten la reserva de turnos, no todos los países tienen ni las CUPOT tienen los antecedentes médicos para poder frenar y detener a una persona que es sensible alérgicamente a la vacuna, y que no le produzca un shock anafiláctico. Es decir, que también eso, el mundo se divide en países más ricos y menos ricos, y lamentablemente las personas que viven en zonas donde no hay una infraestructura de la medicina avanzada, donde no hay hospitales en suficiente cantidad y calidad, y donde no hay una industria que pueda tener los congeladores y personal que lo pueda manejar, están en desventaja. Ahí el ritmo de vacunación va a ser más lento. Israel, gracias a Dios, tiene la infraestructura necesaria para que el ritmo de vacunación sea realmente alto. ¿Y cuándo terminaría la vacunación? Se supone que toda la población tendría que estar vacunada, es decir, lo que se fijó el gobierno como objetivo para marzo, máxime abril del año que viene. Que parece mucho tiempo, pero es muy poco tiempo, porque nosotros ya llevamos una pandemia 10 meses. Es decir, que lo que tendríamos que hacer es esperar 4 meses más para que prácticamente todos puedan estar vacunados.
En otros países puede llevar 1 año, puede llevar 2 años. ¿Y qué es el pasaporte verde? Perdón, no oigo. ¿Qué es el pasaporte verde? El pasaporte verde es verde o como el color que le quieran poner. Es lo que me tienen que dar a mí el día 14 de enero. Entonces, si yo quiero ir al cine o al teatro, aparte de pagar el boleto, saco mi certificado que estoy vacunado. Si quiero viajar, subir a un autobús o quiero subir a un avión para ir a algún país que esté autorizado a viajar, no me van a vender el boleto, el pasaje, si es que el billete, si es que no llevo mi constancia de que estoy vacunado. Y eso va a permitir que la gente regrese a trabajar y eso va a permitir que las escuelas se abran totalmente y las universidades se abran y que la gente que perdió el trabajo pueda recuperarlo, por lo menos en un porcentaje, y que no tenga miedo. Yo necesito que mi entrenador físico esté cerca mío. Pues yo no voy a ir a un salón, a un gimnasio, si no estoy seguro que todos los que están por ahí tienen un certificado verde. Por más que me cubra con el barbijo, por más que lleve guantes especiales y demás, y no voy a ir a un súper y no voy a exponerme de ninguna manera. Pero si la mayor parte de la población activa va a tener el pasaporte que está vacunado, pues la vida volverá a la normalidad rápidamente. No será quizás lo mismo que vivimos hace 10 meses atrás. Probablemente hayamos aprendido a ahorrar, a no gastar superfluamente, a darnos cuenta que podemos hacer una fiesta y ser muy, pero muy divertidos y alegres en una fiesta que en lugar de 800 personas tenga 100, y que igualmente vamos a estar bien, probablemente se aprenda eso, a lo mejor se va a aprender a darles mejores usos al Zoom, y bueno, es probable que haya cambios, y espero que haya cambios porque tenemos que aprender de la vida y tenemos que aprender de estas experiencias. Una crisis como esta tiene lados positivos que tenemos que rescatar. El aprender a comunicarnos mejor con las personas. Hay un montón de cosas maravillosas. Nunca creo yo en la vida hubo tanta gente estudiando Torah como ahora. Sí, hay maestros que no deberían permitírseles que se presenten y frente al Zoom, porque son un desastre. Pero la libertad es libre, también dicen los niños, y bueno, es mejor tener un exceso de maestros mediocres, pero que la gente pueda tener acceso al estudio de la Torah, que no estudiar. Y así, con respecto a la Torah, así con respecto a la ciencia, a la literatura, particularmente a las ciencias sociales, es decir, de pronto cualquier licenciado en filosofía cree que es filósofo y empieza a filosofar, y bueno, es parte del precio de la libertad, pero eso va cayendo por su propio peso, la gente los escuchará 1 o 2 veces y dejará de escucharlos. Yo escucho de vez en cuando a aquellos rabinos que hablan a favor de las supersticiones y que constantemente amenazan a la gente con el mal de ojo, y digo, Ribono Shel Olam, ¿cómo es posible que esa gente hable así? Bueno, hay gente que habla así, hay gente que le gusta, muchos goim les gusta, he visto quiénes son los que los siguen, son muchos los seguidores de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, lugares que no se caracterizan por tener muchos judíos, pero ellos siguen presentándose muertos de risa, dando lo que mi maestro en la yeshiva llamaba la Torah falseada. Pero bueno, somos libres de elegir lo que queremos, aunque ahí hay algún tipo de peligro. Pero al mismo tiempo, y hay que destacar lo positivo, pues mucha gente, muchísima gente, y lo notamos nosotros, que no había estudiado sistemáticamente, ahora sí estudia sistemáticamente y descubre los tesoros inagotables de la Torah, que son realmente maravillosos. Y veo la cara de mis alumnos, por ejemplo, cuando descubren algo nuevo, abren los ojos como diciendo, wow, tengo tantos años y nunca lo he escuchado. Bueno, enhorabuena, viva el corona, gracias al cual ahora puedes escuchar cosas que durante toda tu vida no habías escuchado y que si no fuera por ello tampoco escucharías ahora. Así que hay que ver las partes positivas del corona, el habernos enseñado lo que ya la tradición judía planteó hace mucho tiempo,
Si quien sigue la tradición judía se lava todo el tiempo. Te levantas y te lavas las manos. Vas a ponerte los tefilín, te lavas las manos. Vas a entrar a la sinagoga, te lavas las manos. Vas a salir de la sinagoga, vas a ir a comer algo, te lavas las manos. Y estás todo el día lavándote las manos. Vas al baño y te lavas las manos. Te bañas, cosa que uno lo dice con tanta facilidad, pero no todos lo hacen. Y ahora sí hay que lavarse mejor, y aparte de la mitzvah de Netilat Yadayim, hay una segunda mitzvah de Netilat Yadayim con cepillito y enjabonándose bien y usando alcoholes especiales que eviten. Bueno, hay cosas positivas que hemos aprendido. Pues ojalá que pronto ya termine esta maquefa tan dura que nos ha tocado, y que termine en Israel y que termine en el mundo entero, para poder un poquito volver a lo que éramos con lo que aprendimos. Sí, mira, por último, esta pandemia ha democratizado al mundo. No hay diferencias entre blancos y negros, entre güeritos y morenitos, entre gordos y flacos, entre judíos y no judíos, entre nacidos en Tanganica y nacidos en Salvador, o nacidos en Santiago de Chile. No nos diferencia, y eso también hay que aprenderlo. Todos nacimos por la orden de Dios de un solo hombre llamado Adán, que nosotros llamamos el primer Adán. Por lo tanto, todos tenemos el mismo derecho, y estos días son días de solidaridad, sin mirar quién es el que está junto a nosotros y que necesita que le estrechemos la mano. Incluso si es nuestro adversario, incluso si es nuestro enemigo, porque que mi enemigo vecino, que vive a pocos kilómetros de mi casa, y que sus hijos o él mismo intentaron alguna vez hacer un atentado contra nosotros, si se enferma, nos contagia. Por lo tanto, así sea por ese egoísmo propio, tenemos que salir a ver de cómo podemos hacer para ayudarle a que se cuide y ayudarle para que se vacune, dándole una porción de nuestras vacunas, porque eso redunda en beneficio no solamente de él, sino en el mío y en el nuestro. Así que Israel es algo, también va a vacunar a toda su población árabe, ¿verdad? sin duda, todos los que son habitantes de Israel y que son ciudadanos están registrados también en las CUPOT. Y no solamente eso, sino que, Maya, es muy importante decirlo a la gente que vive en la Golá, que el porcentaje de médicos y de enfermeras y de asistentes médicos que hablan árabe y que nacieron en hogares árabes, cristianos y musulmanes, va creciendo en forma muy, muy alta en todos los hospitales. Yo mismo al principio de nuestro diálogo comenté que el enfermero que me inyectó es una persona, no le pregunté si es cristiano o si es musulmán, pero evidentemente judío no es. Es decir, de que en ese sentido no hay ninguna diferencia. Y yo percibo, aunque no se hable de ello en voz alta, de que también Israel ha empezado a tomar algún tipo de medidas para ayudar a la gente de la Franja de Gaza y de los territorios que están gobernados por la autoridad palestina, porque son focos, primero porque no tienen los medios, no nos tenemos que engañar, y alguien les tiene que ayudar, y nosotros somos los más cercanos. Y por otro lado, porque si ellos se enferman, nos enferman a nosotros, porque en forma legal y en forma ilegal cruzan la frontera todo el tiempo. Así que esto es una lección que tiene también influencias geopolíticas muy importantes, porque no hay muro que pueda dividirnos del vecino, de manera tal de que digamos, bueno, a mí me importa solamente vacunarme a mí, cuidarme a mí, que el vecino se muera. No. Yo necesito que el vecino esté muy sano, porque de esa manera garantizo mi propia sanidad. Y Entonces además, también empezarán a vacunar en la autoridad palestina. yo quiero suponer que las autoridades de la autoridad palestina, que cometen tantas torpezas políticas,
que sin ellas ya estaríamos todos en un Medio Oriente floreciente y pacífico, son suficientemente inteligentes para cuidar la salud de sus integrantes. Quiero pensar que no hay un solo antisemita que no quiera ponerse las vacunas que de los 2 laboratorios aprobados ya en los Estados Unidos por la FDA son propiedad o están desarrolladas por científicos que nacieron en familias judías. Tienen que ser realmente muy, pero muy imbéciles los antisemitas para no cuidarse, dado que nosotros no, los sabios, los científicos, los empresarios, son los que han podido hacerlo y que de casualidad seguramente son de fe judía. Pues muchísimas gracias, Rabino. Gracias. Gracias a ti, a Enlace Judío, que me encanta verlo todos los días, y bueno, y que tengamos buenas noticias y que los enfermos se sanen y que los sanos no se enfermen y que tengan todos larga vida. Mis saludos a mis queridos amigos de México y a todos los que ven y escuchan Enlace Judío en el mundo latinoamericano y en España. Muchas gracias, Ajam. Gracias. Hasta pronto y gracias por Hasta la oportunidad pronto. de comunicarme con la gente. Hasta pronto. Gracias. Bye.